me casé y como que era el peor momento para decidir saltar a hacer algo en el abismo. No encontraba un propósito específico a seguir con energía en el día a día. Mucho de mi energía viene de estar... Creo que algo bueno de una startup, y de Handle no me dejarás mentir, es que si alguien no hace su trabajo muy rápido te das cuenta de eso. Se les ocurrió hacer AI agents, claro, porque era lo obvio, pero para eso hubo un proceso. Y de hecho, si Inbox no hubiera pasado, no hubiéramos para nada llegado. Yo me acuerdo que estábamos con el equipo inicial en San Francisco y decíamos, güey, ya hay que hablarle a seguros. Y ahí le hablabas a... Y me dice, yo lo único que necesito es que no te rajen, es que sigan haciendo lo que están haciendo porque la industria lo necesita. Y eso está muy cabrón de escuchar de un cliente que literalmente te quiera mantener motivado para que lo hagas. En marzo lanzamos la compañía y en marzo llegamos al $1 millón de revenue. Yo creo que a este trayecto podemos llegar así. Hay que ver, eso es lo malo de decirlo en un podcast. Oigan, bienvenidos a nuestro primer episodio de Handle Stories que vamos a estar grabando con todo el equipo de Handle. La verdad es que estamos súper emocionados. No nada más de hablar de nosotros, no venimos a eso, sino mucho más de los aprendizajes, frameworks y también baches por los que hemos pasado arrancando una compañía como es Handle. Toño, bienvenido. Un placer estar por acá. Creo que va a ser un journey bien divertido, más porque todo el equipo tiene mucho que contar y de qué hablar. Y a ver, al final del día, todos sabemos que en una startup, pues todos los días es guerra y vamos a compartirles un poquito de eso. Sí, y para arrancar en esto, yo creo que de lo más importante que queremos hablar es contarles un poco el origen de Handle. De eso es este primer episodio, que lo vamos a intentar hacer muy breve, pero llevarlos no nada más por la idea o lo que estamos haciendo hoy, que rebasamos un hito, ahorita les vamos a contar más de eso en el primer mes de operaciones oficial, sino de cómo llegamos hasta aquí, o sea, cómo dejamos nuestros trabajos pasados, nuestra vida pasada de cierta manera, y fuimos construyendo el equipo y el producto que hoy en día es Handle, que seguramente va a ir iterando mucho. Entonces, Toño, para llegar a eso, no sé, danos un review del Toño hace un año exactamente, o sea, en abril de 2025. Toño en abril del 2025 estaba prácticamente intentando hacer su startup por su cuenta, solo, y bueno, me metí en un proyecto que no funcionó al final del día, pero mucho la verdad fue como estar en el hustle todos los días intentando hacer algo. Antes de eso decido salir de mi startup pasada, que es Pide Directo, y la verdad ahí, tú lo sabes, pues ya tenía cierta estabilidad, estaba cómodo, no era la startup de gran crecimiento, pero pues sí una startup que me daba un trabajo estable. Y bueno, pues otro tema muy relevante es que estaba recién casado, también me casé y como que era el peor momento para decidir saltar a hacer algo en el abismo y bueno, pues nunca es el momento correcto para las cosas, pero prácticamente ahí estaba. Creo que tú ya había salido en Nowports. Sí, no, yo en abril de 2025 estaba transicionando en Nowports, entonces a mí me pasaba mucho que estaba en una situación como de vida o medio personal en la que no encontraba un propósito específico a seguir con energía en el día a día. Obviamente tenía un trabajo que me gustaba, pero sentía que mi impacto cada vez era menor, que era Nowports, una empresa ya mucho más establecida, con un equipo de management que la verdad es muy top. Entonces yo intentaba como que o desarrollar o ir con los clientes más importantes y sentía que a lo mejor había llegado al límite de mi capacidad en esa compañía. Entonces dije, bueno, a ver, no quiero que sigan pasando los años sin cuestionarme qué debería seguir o cómo me pudiera retar a mí mismo de nuevo. Y en abril eran esos meses de transición entre haber tomado la decisión y dejar la compañía. Mucho de cómo se dio Handle, antes de hablar de Handle, porque Handle nació hasta como noviembre oficialmente, fue mucho más explotar un sabático para mí. O sea, era retirarme de Nowports en la parte operativa, estar mucho más en la parte estratégica
y ahí transicionar a pensar en qué cosas me gustaban, qué cosas quería aprender. Fue un año en el que salieron muchas herramientas de inteligencia artificial y estaba seguro que no sabía si era fundando una nueva compañía o estando en otra compañía. Pero yo sí o sí quería formar parte de la inteligencia artificial, y pues de abril a agosto fue mucho viajar por todos lados. Anduve viajando por muchos lugares por el sabático, pero también traer mi laptop y estar explotando la creatividad full, ¿no? Me acuerdo cuando platicaba contigo en esas épocas que literalmente, o sea, creo que tenías un trabajo en Nowports muy, como demasiado high level, y era como meetings todos los días, etcétera. Pero también tenías mucho más libertad y más tiempo. Digo, a ver, versus ahorita el tiempo que le invertimos, que es de que hasta la noche y demás. Sí. No es lo mismo cuando tienes un equipo. Y esto lo hemos platicado varias veces, como por qué de estar como cómodo o por qué de estar en una buena posición. O sea, ¿por qué que dejar todo y volver a arriesgarse? Para mí es mucho lo que yo creo que es lo que me apasiona y lo que me gusta, que es estar directamente en los juegos. O sea, si tú ves una compañía cuando crece, muchas veces el middle management empieza a tomar decisiones, empieza a agregar reuniones, a agregar procesos, y eso creo que mata a las compañías. No que las mate en el sentido de que dejen de crecer o dejen de avanzar. Sí, para mí algo que aprendí con el tiempo, sobre todo en Nowports, es que mucho de mi energía viene de estar al frente de la batalla en cuestión de conocer a los clientes, de estar desarrollando el producto, de estar trabajando de cierta manera en el funnel o de producto o comercial, etc. Y en Nowports la compañía ha llegado a una etapa en la que quizá mi personalidad no era la necesaria para escalarla o para seguir en ese sentido. Entonces, esos meses de transición, pues eran meses en los que estaba tratando de aportar lo más posible, pero gran parte de esa aportación era esperar a la siguiente reunión, a reunirme con la siguiente persona para dejarle ciertos procesos o ciertos documentos, y mi energía viene de estar en lugares más chicos donde no hay tanto middle management y que todos estamos contribuyendo a la compañía directamente. Creo que algo bueno de una startup, y de Handle no me dejarás mentir, es que si alguien no hace su trabajo muy rápido te das cuenta de eso. O sea, y no porque sea importante o no que hagan su trabajo, sino viene más de la relevancia y del impacto a la compañía. Que es muy parecido. Yo creo que Pie Directo llegó a una etapa pues similar a Nowports, a lo mejor en otra escala, pero similar, ¿no? Sí, el tema era que ya nada más estaba operando el negocio y como que no había un reto tan grande, era mover KPIs muy lentamente, muy rutinario todo. Y igual, creo que al final del día nuestra fortaleza está mucho más en crear, ¿no? Como en agarrar algo desde cero y hacer impacto, hacer el más impacto posible. Nosotros en Pie Directo, pues ya no pudimos levantar más capital, entonces también como que ya estábamos de una forma muy, muy flat, creciendo a un ritmo muy, muy conservador, y realmente si querías hacer cosas de mucho más impacto, lo teníamos que hacer a partir de levantar capital. Incluso intentamos comprar una empresa que después nos ganó Clip, y pues ya, si no comprábamos esa empresa, como no había mucho a dónde crecer a través de adquisiciones, y dije, bueno, pues necesito otro reto como para poder volver a tener este impacto. Lo interesante que tú te tocó también, dio un speech en mi boda, entonces Sí, eso es verdad. él sabe de lo que hablo. Lo interesante es que me había justo comprometido en ese entonces creo que sí es bien, bien diferente estar como, y eso te pone en una posición también de más como quemar los barcos, pero para mí era muy diferente estar pues estás como sin responsabilidades más que tú mismo. Hasta vivía con mis papás emprendiendo una empresa que está funcionando, creces de empleados y demás. Entonces sí es un shock raro, como a ti también te pasó, como liderar algo siendo un niño, por así decir. Pero bueno, se volvió más rutinario, y pues sí era dar ese paso 100% al riesgo. De hecho, estuve un rato en un proyecto que también conoces bien, que no funcionó, y ya entrando como más a la materia, ya después de que el proyecto no había funcionado y demás, pues ahí Poncho me estaba asesorando, y
y se empezó a dar la plática interesante de Sí, creo que antes de hablar en específico de Handle, para mí hay un aprendizaje bien importante de esos meses, que es explotar al máximo tu creatividad. Yo viendo o volteando hacia atrás, Nowports nunca partió de un business model o de una idea millonaria que tuve o algo así, sino realmente partió de construir software alrededor de una necesidad que veíamos, que era que la gente supiera dónde estaban sus contenedores, y una iteración nos llevó a la siguiente, hasta que nos llevó a la siguiente, hasta que es lo que hoy en día es Nowports. Y con Handle, de nuevo, antes de hablar de Handle específicamente, pasó algo muy parecido, que era explotar la curiosidad de dónde estaba la inteligencia artificial en verano de 2025, ¿no? Que para mí fueron los meses que más marcaron el progreso de mínimo saber a qué me quería dedicar y dónde lo veía. Y tú y yo pasábamos mucho tiempo como viendo que había salido un nuevo modelo, que había salido un nuevo framework. En ese momento apenas estaba saliendo Eleven Labs y Cloud estaba agarrando mucho más vuelo. Estaban los agentes, no se hablaba tanto de eso, sino se hablaba más de los MCPs que estaban resurgiendo en ese momento, etc. Entonces, era mucho ver qué iba saliendo, qué nos llamaba la atención, en qué cosas nosotros podíamos tener un edge o entender hacia dónde iba la tecnología. Y a eso nos dedicamos. Todo ese tiempo fue estar experimentando productos, hasta que en septiembre dijimos, bueno, ya a ver si vamos a ver qué casos de negocio vemos alrededor de esto. Y fue el primer experimento quizá donde fuimos construyendo un equipo, donde fuimos atrayendo buenas personas que, independientemente al producto o industria que construyéramos, sabíamos que queríamos tener en la compañía. Sí, o sea, al final del día, la mayoría de las veces pensamos que las cosas empiezan de como, ya tenía la idea bien clara y era bien obvio, etc. La realidad es que tienes medio una tesis y tienes algo donde crees que va a haber valor, y pues vas haciendo lo que requieres. Me acuerdo en un principio lo que tenías tú era, Handle era, hasta ¿cómo se llama? Procurus. El Mes Inbox, sí, Procurus. Primero tenías Procurus, que era como ¿qué hacía? ¿Era un agent para cotizar? Era un AI para poder cotizar con muchos proveedores al mismo tiempo. Ahora, ese fue el primer producto que le llamábamos Procurus, pero el reto número uno era la adopción de la gente. O sea, creo que algo que no tomamos en cuenta es que la inteligencia artificial representa un cambio duro en hábitos y en que la gente entienda que es AI, entienda que hace un buen trabajo, que hace buenas llamadas. Y este producto lo que hacía era ser tu equipo de procurement. Entonces tú ibas y le pedías que encontrara un proveedor que hiciera algo en específico, y él con ella iba, llamaba a esos proveedores, te levantaba las órdenes y te mostraba las opciones finales, que se parece mucho a un agente que hoy en día tenemos en Handle un año después. Pero bueno, partió más de esa tesis y muy rápido nos dimos cuenta que no iba a ser escalable, ¿no? Y de ahí prácticamente, bueno, pues empezamos a jugar con AI, con este tema de hacer tareas de back office muy interesantes que dieran valor, principalmente para la industria logística, que era donde pues, tú tenías más expertise. Que de hecho, pues seguros realmente no tenemos background, ni tú ni yo, de seguros, ni nada que ver. Simplemente tenemos un background tecnológico, estábamos muy metidos en AI, y por fuerza de gravedad nos fuimos yendo a seguros. Pero si quieres, cuéntanos un poquito cómo fue cómo inició todo con el Inbox y luego cómo fuimos Para mí el mayor aprendizaje entre Procurus e Inbox, que fue nuestro siguiente producto, fue que como founder y como compañía tienes que matar los productos lo más rápido posible cuando te das cuenta que por ahí no es. Ahora, no hay una regla de cuándo es por ahí y cuándo no, porque muchas veces creyéramos que es revenue o que es cantidad de clientes. Yo no creo que es por ahí. Hay un sexto sentido que tienen los fundadores, que es la intuición de saber cuando estás construyendo algo que puede ser global, que tiene buena calidad, que tiene buen diseño, que la gente lo va a adoptar, y sobre todo en una época de AI que va a ser relevante en 5 años o 3 años, ¿no? Ese sexto sentido creo que es algo que hemos ido desarrollando, iterando tantos productos en Handle, que en Procurus nos dimos cuenta que la gente no lo iba a adoptar, que la gente no iba a meterlo en su día a día.
y dijimos, bueno, vamos a matar esto y vamos a hacer una siguiente iteración de ese producto. Antes de eso, deberías hablar un poco de Superhuman, lo que veíamos en Superhuman, que no sé si lo han utilizado, es un cliente de email para que tú puedas revisar tus correos mucho más rápido. Nosotros lo veíamos y decíamos como algo falta. Ahí, principalmente, Handle empezó ya con nombre Handle como una herramienta de inbox y lo veíamos nosotros como el Superhuman Inbox for Enterprises. ¿Qué era lo que veíamos? Que las empresas operan la mayoría de las cosas vía correo, en cuanto a comunicación con clientes, más si es empresa B2B. Y hay una herramienta que se llama Superhuman que nos gusta mucho, donde te organiza el mail, te lo hace limpio, te ayuda a que no tengas un messy inbox, es la palabra. Y veíamos que faltaba algo para las cuentas de empresas, sobre todo en esta parte de que del mail tienes que actualizar tu CRM, si tienes deals o negociaciones en el mail, pues tienes que estar capturando todos los documentos en tu CRM o en tus sistemas internos. Entonces dijimos, hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo en esa conexión entre el email y lo que sucede en la bandeja y lo que se ve reflejado en los sistemas internos, ¿no? No, 100%. Y dentro de esa estructura, algo que nosotros hacíamos mucho al inicio, y creo que las compañías siempre tienen que encontrarse el tiempo de hacerlo, era leer sobre artículos, leer noticias, leer lo que estaba pasando en el mundo. Y en ese momento Andreessen Horowitz, que después fondeó nuestra primera ronda, tenía una teoría que era esa del messy inbox, que es que las compañías tienen un poco de contexto del cliente en el inbox, un poco en el CRM, un poco en Google Drive, y lo tienen fragmentado en muchos lados. O sea, eso crea un messy inbox, una desorganización muy fuerte, que es difícil implementar AI arriba de eso, porque pues no tienes la información de contacto, la tienes en un lado, la información de la última orden en otro lado, etcétera. Entonces nosotros decíamos, bueno, hay que convertirnos en el inbox que organice todo para los enterprises, y después le vamos a empezar a agregar inteligencia artificial sobre ello. Creo que aprendimos varias cosas. Me encantaría escuchar tus 3 learnings. Los míos fueron... No, más bien. Me encantaría escuchar tus 3 learnings. Primero, el primer learning. Como teníamos inbox, el problema fue que la mayoría del tiempo de producto que dedicábamos en construir era igualar la experiencia de Gmail. O sea, la primera parte es... si te voy a hacer que te cambies de un inbox a otro, entonces la experiencia tiene que ser por lo menos igual a lo que ya tienes en Gmail. Entonces, de hecho, igual is not enough. Tiene que ser mayor como para que hagas ese cambio. Pero ese fue el primer reto. Y la realidad es que la mayoría del tiempo de producto se nos iba como igualando features de Gmail que ya tenían años existiendo y la gente no los veía como algo extra, que en features de valor y de AI que queríamos implementar dentro del inbox. Entonces, pues, eso obviamente causó mucha fricción. El segundo aprendizaje ahí, creo que lo repetimos mucho todos los founders, aunque ya lo sepamos, creo que sí construimos demasiado producto como antes de vender o de validar ciertas cosas. De hecho, ahorita creo que es al revés. Ahorita vendemos un chorro y estamos desarrollando, o sea... A la par. Ajá, el ventas le gana al pace de desarrollo, y ahí era al revés. Ahí desarrollo le ganaba, pero por muchísimo, al pace de ventas. Y creo que para este caso específico no había otra manera de hacerlo, porque era un producto muy robusto. Y el tercer learning que me llevo es... A ver, al final del día... era un producto bien difícil de implementar, porque estás compitiendo contra algo que llevan usando años de cierta forma, que es el mail, y como que hacer que un equipo completo adaptara nos costó. El aprendizaje fuerte fue, bueno, ¿cómo le hacemos para que puedan tener valor de AI en los mismos sistemas que ya viven? Y no como salirse a usar otro o cambiar de plataforma y demás. Creo que esos fueron de los learnings que más nos ayudó, que fue cómo hacemos, cómo desarrollamos algo que la gente quiera y luego construimos alrededor de eso.
cómo hacemos para que nuestro producto sea algo que no requiera implementación fuerte y que viva donde nuestros clientes ya trabajan. Y el último diría que es cómo le podemos hacer para que todo lo que estamos implementando todos los días, los clientes lo adapten y no nos pase como en Inbox, que era de que pues haz un feature nuevo y semanas sin que se use, ¿no? Sí. Sí, yo me llevé muchos muy parecidos, concuerdo. Trataría de resumirlo en 3 demasiado ágiles, que el primero es time to value. Creo que vender inbox normalmente no ves el valor rápido. O sea, si tú vendes con que vas a ser mejor que Gmail, es difícil medirlo. O sea, es difícil medir el valor de cuándo es mejor, cuándo es peor, etc. Segundo, es muchos features. Un inbox tiene miles de features. Buscar correos, redactar correos, organizarte contactos, organizarte compañías, etc. Y para nosotros era difícil decirte somos mejores por este feature en específico. Sí. Digo, fuimos encontrando varios en el camino, pero creo que ese nos dolía. Y el tercero era, este es de los más importantes, que es no hablar con el cliente que va a estar utilizando tu producto, sino más bien estar hablando con el manager o el head que quiere implementarlo, porque lo que sí es que a todos les emocionaba mucho Inbox y todos los dueños de negocio o los managers lo contrataban para sus equipos, pero después los equipos no lo adoptaban porque Gmail era mucho mejor. Esos fueron de las 3 razones de por qué yo lo vi como un fracaso. Ojo, un fracaso con demasiados aprendizajes, que la siguiente iteración fue Inbox. Fue Agentes, porque uno de nuestros primeros clientes en Inbox estaba en la industria de seguros. Y creo que el poder reunirnos con ellos y pasar tiempo con ellos nos dio insights a saber por qué querían el inbox. Y el primer paso era, bueno, quiero clasificar cosas para después automatizarlas. Y el camino del inbox era muy largo. O sea, era primero te voy a ayudar a clasificar todo, te voy a organizar la información y conectar varios canales y ya después puedes meterle varias automatizaciones. Para mí, el problema era que era muy difícil pitchar eso y era muy difícil llevarlo a la práctica. Ahí dijimos, bueno, ¿qué de todas estas features que hemos hecho, ellos sí o sí quieren pagar por ella y quieren implementarla en su compañía? Y eso fue la primera iteración de los agentes de back office, ¿no? Sí, y fue mucho, a ver, todo el tema es importante ahí porque suena como Inbox, que fue un fracaso y demás, que sí fue un fracaso como producto itself, digo, también porque no le seguimos, pero al final del día vuelvo a lo mismo, como parece que tiene uno las ideas desde el principio ya que están jalando y la gente lo puede ver como, se les ocurrió hacer AI agents, claro, porque era lo obvio, pero, o sea, para eso hubo un proceso. Y de hecho, si Inbox no hubiera pasado, no hubiéramos para nada llegado al tema de los agents, o a lo mejor sí, pero no a las industrias donde ya lo estamos aplicando. Y no con la exactitud a la que le hemos tirado. O sea, yo creo que uno, cuando digo fracaso, normalmente tiene una connotación negativa, pero para mí en las compañías, mientras más rápido haces experimentos y más rápido te das cuenta que están mal 6 o 7 de ellos y que otros 3 están bien, estás mucho más cerca de un punto de inflexión para crecer, sí, para llegar a tu primer millón de revenue, para llegar a los 5 millones, etc. Y dentro de un mundo de AI donde todo es tan horizontal, o sea, cada vez hay más plataformas para hacer páginas, cada vez hay más plataformas de AI SDRs, de lo que tú quieras, hay miles de nuevas herramientas. Lo que nos dio Inbox a nosotros fue un approach a entender una vertical, que era seguros. O sea, era decir como, güey, sí, va a haber muchos AI agents en un futuro cercano, pero nadie está atacando esta industria en específico, en estos dolores específicos que nos ha dado insight porque compraron nuestro producto pasado, ¿no? Exacto. Entonces íbamos con ellos y les decíamos, ok, tú recibes 2,000 solicitudes al mes de siniestros. ¿Qué podemos hacer con eso? Nos saltamos Inbox, pero ¿qué podemos hacer con siniestros? ¿No? Sí, a ver, y creo que como lo fuimos haciendo, estuvo muy bien. Porque a ver, al principio era la tesis de Inbox, pero Inbox funciona en prácticamente todas las industrias. Entonces fue, bueno, en donde nos enfocamos de Inbox. Y ya, pues empezamos a pilotear con anuncios, trajimos al buen David, que empezó a hacer anuncios de todos lados. Todos los días estábamos grabando anuncios de Inbox, Inbox por aquí, Inbox por acá, y teníamos varias tesis, ¿no? Inbox en ventas, Inbox en logística, Inbox en industrias de manufactura, etcétera, varias, ¿no? Por fuerza de gravedad,
nos empezaron a llegar clientes interesados que eran brokers de seguro. Y una vez que los empezamos a contactar, empezamos a entender por qué hacía sentido para ellos. Yo personalmente me fui a sentar con uno de los clientes, Raúl, y me dijo, güey, a mí me interesa el inbox porque quiero clasificar, etcétera. Justo fue este cliente. Y nos hacía mucho sentido porque ellos prácticamente todo lo tenían que operar por correo y hablaban con muchos stakeholders. Para empezar, todas las aseguradoras, ¿no? Y todas esas aseguradoras era comunicación por inbox, un correo diferente para cada uno, más todos los siniestros, más emitir pólizas. Y todo esto lo tenían súper desorganizado. Entonces el inbox sí era la manera de que podamos tener registro de siniestros bien, que podamos tener registro de pipeline comercial bien ligado al correo. Y pues dijimos, bueno, enfoquémonos en esa industria para inbox. Y empezamos a enfocarnos en inbox en esa industria. Hicimos un buen pipeline. Ahí contratamos nuestro primer account executive. Sí. Empieza a formalizar ya el embudo de ventas con inbox. Y pues logramos de alguna forma empaquetarlo para poderlo vender. Hicimos todo un proceso comercial y de implementación. Y hablamos, no sé, ¿con cuántos leads de brokers hablábamos al día? Sí, hablamos fácil con 300, por poner bajita la mano, brokers de seguro durante esos meses de inbox, esos 2 meses de inbox. Y ahora, que es verdad que normalmente en esos momentos tú no sabes que inbox o que seguros es lo que va a pegar. O sea, al mismo tiempo estás hablando con abogados y estás hablando con logística. O sea, casi siempre los puntos, una vez que ya los pasaste, se ven mucho más claros, pero en ese momento es una parte de experimentar, es una parte de arriesgarte. Yo me acuerdo que estábamos con el equipo inicial, en San Francisco, y decíamos, güey, ya hay que hablarle a seguros. Y ahí le hablabas a Raúl, y ahí le hablábamos a Paqui, que nos ayudó mucho, y a distintas personas que nos fueron dando ese insight, pero no sabíamos si seguros iba o no ser esa industria. Que es gran parte del rol de los equipos fundadores. O sea, yo creo que uno de los mayores predictors de success en una compañía es cuánto puedes tolerar la incertidumbre en cada uno de los experimentos. O sea, mientras más tú puedas experimentar, más cerca estás de un breakthrough. Digo, un ejemplo bien exagerado, pero es, pues SpaceX tiene que manejar demasiada incertidumbre y demasiadas variables para poder tener éxito en una industria tan difícil. Nosotros, obviamente a nuestra escala, es casi lo mismo atacando insurance o creando un nuevo producto, etc. Ocupas un equipo fundador que se arriesgue, que además se pueda quitar el ego y decir, güey, este producto no jala o esta experimentación no jala, sino es más bien por acá. Y a lo mejor ahí le vas a dar o a lo mejor no. Y es todas esas iteraciones las que terminan haciendo la diferencia entre tener éxito o no. Creo que eso como primer insight. Y lo segundo es que cuando tuvimos una muestra suficientemente amplia de que a seguros era algo interesante a lo que deberíamos meternos, empezamos ahora sí, utilizar a David, a Mar, a Rafa, que se había unido al equipo recientemente, a Omar, a Orlando, que eran los devs iniciales de la compañía, a experimentar con mini productos. Ese fue uno de los aciertos que hicimos. Ya no hicimos un mega inbox, sino más bien un mini agente que hiciera algo, un mini agent que hiciera otra cosa. Y eso empezó a marcar la diferencia de la compañía al 100%. ¿No? Sí, 100%. Y me acuerdo después de todo lo inbox, a ver, de hecho, nunca te lo he preguntado. ¿Cómo fue el tema de agents? Porque tú llegaste un día conmigo y me dijiste, Antonio, inbox no está jalando, creo que debemos de hacer agents. Y me la pichaste, pero fue de un día, o sea, fue de la noche a la mañana y me acuerdo que ese mismo día fue de que sí hace sentido, hagámoslo. Sí, a ver, ahí hay combinación de muchos factores, de los cuales yo creo que 10% viene de mí y 90% viene del cúmulo como de muchos insights, de leer cosas o de hablar con gente interesante. Una de ellas es Justin. Justin como que hablaba mucho de agents y me decía, no tanto para Handle, sino hablábamos de agents, y después él terminó creando el primer agent de Handle, que fue el de Coding, pero yéndome a enero de este año, a mediados de enero, yo intento tener un buen bloque a la semana donde pueda leer artículos, ver lo que viene,
y veía lo que estaba pasando con Decagon. En enero fui a un retiro de Andreessen en el que fueron los founders de Decagon y hablaban de agents para customer service. Y luego tú y yo fuimos a las oficinas de Happy Robot también y vi que eran agents. Y empecé a leer y dije, ok, hay muchos agents, los que les está yendo bien son en verticales específicas, vámonos por una categoría completa que sea back office, pero empezando con una vertical que es insurance. Para mí, o sea, todo eso que te conté parece que es una decisión bien clara, pero fue más bien día con día de primero hablamos, claro, experimentamos, hablamos con Justin, hasta que una vez que te das cuenta que la luz está al final de un túnel, ahí es donde haces double down fuerte, que para nosotros ahorita deberíamos hablar y vamos a escuchar este podcast en un rato de ya vimos la luz, ya cruzamos el 1,000,000 de revenue, ¿a dónde queremos tirarle ahora y hacer double down? ¿No? Claro, sí, me acuerdo. Eso fue una conversación de un día y para mí fue como también como iluminarme, por así decir, y decir 100%. O sea, lo que realmente quieren los clientes por lo que nos compran Inbox, al final del día es un agent que hay detrás. Que mucho de lo que tú hiciste bien, creo yo, y que me gustó mucho, fue la parte de go-to-market. O sea, yo creo que yo ahí tenía mucho más debilitado o oxidado la parte de go-to-market y tú eras como, bueno, está buena la tesis, vamos a hablar con estos X clientes, ¿no? Sí, empezamos primero hicimos una presentación de 3 agentes, en base ya a todo el feedback que teníamos. Yo agarré a David, a Rafa, etcétera, y les dije, oigan, a ver, si pudieran hacer 3 agentes de AI en esto, olviden el inbox, ¿qué serían? Y ya entre los 3 acordamos y fueron literalmente, o sea, fue un acierto, los 3 fueron un acierto específico en su momento y creo que nos ha ido muy bien. Y ahora viene una pregunta interesante que es, ok, creo que nos fue muy bien, muy rápido, ¿no? O sea, sí. Creo que genuinamente, y no es tan común, descubrimos un problema que está untapped y el cliente está, o sea, le urge soluciones. No sé si te platiqué que me senté con uno de nuestros clientes y como que siempre quiere meetings conmigo y demás. Y ya una reunión, la última, le dije que, oye, bueno, pues ¿en qué más te ayudo? Etcétera, ya estamos, o sea, ya eres cliente, etcétera, ¿qué más? Y me dice, yo lo único que necesito es que no te rajes, es que sigan haciendo lo que están haciendo porque la industria lo necesita. Y eso está muy cabrón de escuchar de un cliente que literalmente te quiera mantener motivado para que lo hagas. Entonces, creo que eso va bien. El futuro es lo que, pues obviamente es la incertidumbre y aquí me gustaría saber, yo creo que estamos muy alineados en esto, pero ¿tú qué ves que sigue en los próximos 6 meses? Mira, yo creo que estamos en un año en el que suena bien cursi, pero está la fiebre de los agentes. Ajá. Todos quieren agentes, no hay compañía que no quiera inteligencia artificial y toda la respuesta está en por qué debería ser tú. O sea, por qué debería ser tu handle el que compran. Y para eso, pues, obviamente se ve el esfuerzo que estamos intentando de ser nosotros los que están en la conversación. Hay esfuerzo de contenido, hay esfuerzo de producto, hay esfuerzo de casi cualquier vertical que podemos tocar. O sea, vertical aquí me refiero a estrategia. La hacemos para ver qué es lo que pega y cómo terminamos convirtiéndonos en los ganadores de la categoría. Este año es ejecutar mucho alrededor de eso, convertirnos en el agente por default para back office de las industrias tradicionales, empezando por insurance. Y mira, nosotros decidimos en enero cambiar a agentes y en febrero lanzamos nuestro primer experimento al público, por así decirlo, con el primer cliente oficial. En marzo lanzamos la compañía y en marzo llegamos al $1,000,000 de revenue. Yo creo que a este trayecto podemos llegar a $5 millones en menos de 3 meses. Hay que ver, eso es lo malo de decirlo en un podcast, pero lo bueno de esto es que si en menos de 3 meses podemos estar ahí, estás marcando una pauta de que las compañías que nacen en 2026 y son AI native tienen una ventaja fenomenal contra las que llevan 20 años en el mercado. Por primera vez el suelo se está moviendo y un Salesforce está siendo cuestionado, un ERP está siendo cuestionado, etc. A mí esa parte me emociona muchísimo, o sea, realmente me gusta pensar en eso y Handle debería
número uno, conquistar insurance globalmente, sin ninguna duda, no pensar nada más en México o pensar en LATAM, sino conquistar insurance. Y número dos, empezar a apostar por la siguiente vertical, que ya tenemos algunas verticales que estamos tirándole dardos, pero no es que todavía hagamos un double down fuerte, ¿no? ¿Por qué para insurance hace mucho sentido? A ver, creo que hay dos cosas importantes de la industria. La primera es que están desatendidos en conexión con todas las personas con las que tienen que lidiar. En el caso de brokers tenemos pues todas las aseguradoras y realmente no tienen todas APIs y no tienen mucha automatización, pero luego las aseguradoras vienen de muchas adquisiciones, entonces a las aseguradoras tú velas como literal una empresa con los más System of Records Legacy que te imagines, porque van adquiriendo y luego tienen que integrar ese sistema con la empresa madre que la compró y demás. Entonces creo que tiene una desconexión total entre sistemas y pues no hay una forma eficiente de arreglarlo, y por eso está muy interesante. Ahora, lo que comentas tú de que por primera vez una empresa como Salesforce está siendo cuestionada, a ver, yo lo veo todos los días cuando hablamos con clientes. Uno de los principales problemas es la captura manual en sistemas. Claro. O sea, ¿cómo paso la información de aquí al sistema que yo ocupo usar, donde ocupo tener toda la información centralizada? Y eso no es más que simple lectura de portales, herramientas, documentos y pasarlo a un lugar. Entonces, creo que ahorita las herramientas que prácticamente actúan como un lugar donde la información se captura, sí están siendo amenazadas, porque ahora un agente de inteligencia artificial puede literal capturar mucho más información, mucho más rápida y ordenarla mejor, sin una implementación compleja y sin tener que configurar ninguna plataforma, simplemente con un prompt. Sí, concuerdo. Y a ver, cuando hablamos de esta parte, lo que dices es súper importante. Construir software está llegando a un punto en el que es casi cero, o sea, el costo es casi cero. Y lo interesante de ahí es que todo lo que cuesta es el insight y es entender un flujo en específico y es entender en qué un agente puede hacer la diferencia. Y gran parte de donde hemos apostado nuestros agentes o nuestra tecnología es, ok, yo te ayudo a crear tu siguiente System of Record, sin importar que esté en NetSuite o que esté en Salesforce o que esté en lo que sea, ya no vas a tener ese dolor que bien mencionas de estar pasando datos de un software a otro, sino nosotros nos encargamos de hacerlo por ti. ¿Qué es lo bueno de ahí? Que cometemos menos errores, porque obviamente un humano tiene que hacer muchas más cosas que copiar datos de un sistema a otro. Número dos, lo hacemos mucho más rápido. Y tres, lo ponemos disponible no nada más para un sistema, sino para muchos o todos los que tú quieras. Creo que ese es el primer paso a la automatización o a la creación de los agentes. Y el último, el que también nos emociona muchísimo es, ok, una vez que tienes un System of Record mucho más confiable, ¿qué tareas humanas que no necesariamente están generando nuevos negocios podemos ayudarte a hacer más rápido? Pues está cobranza, está conciliación de datos, está validador de pagos. Ya en otro podcast les podemos hablar mucho más a detalle de los nuevos productos que vienen, pero para nosotros es crear el workforce del futuro, que es con inteligencia artificial resolverte todo el back office, ¿no? Oye, ¿cuál producto te emociona más de lo que tenemos ahorita? Bueno, uno de los que más me emocionan es el de, creo que son dos, el de siniestros y el de cobranzas. Después les podemos contar mucho más a detalle por qué me emocionan esos, pero creo que tienen un componente muy humano, que es que hablan por muchos canales. Normalmente cuando alguien está cobrando algo, te habla por WhatsApp, te habla por llamada, te habla por correo, y nuestros agentes van a ser multicanales y también con una larga ventana de contexto, es decir, entienden si ya hablo contigo por WhatsApp, si le dijiste que te buscara X día, si le dijiste que no te gusta que te escriban por X medio, etc. Se parecen mucho a los humanos en ese sentido. Y también el de siniestros, porque normalmente una compañía de seguros o un broker no escucha del cliente más que cuando quieren una nueva póliza o más que cuando necesitan que esa póliza sea validada, es decir, que ocurrió un siniestro, desafortunadamente, y queremos que esa experiencia de siniestros no automatizarla, sino realmente que sea mucho más humana en las cosas importantes y mucho más ágil. La inteligencia artificial creo que va a influir mucho a que sea ágil, ¿no? ¿A ti?
A mí la verdad me gusta mucho me gusta mucho el agente de siniestros. Creo que se me hace muy interesante cómo realmente estamos viendo poco a poco que puede llegar a reemplazar un proceso completo humano. Yo le llamo con los clientes que primero a la hora de implementar es un practicante, entonces es un practicante que se encarga de perseguir al cliente por su documentación y validar los documentos. Nada más hace eso, pero eso ya le quitó a la persona que está teniendo siniestros un montón de trabajo, ¿no? Y luego conforme vamos implementando, yo les voy diciendo que primero es un practicante, luego es un practicante ya en último semestre que tiene más tiempo libre, ya agarró más experiencia, entonces puede hacer más cosas. Y aquí normalmente ya puede empezar a subir a la plataforma de las aseguradoras todo el expediente para solicitar reembolsos. Y luego ya al final, cuando tú ya lo conectas eso con la comunicación con el cliente, en donde ya el agente está hablando directamente con el cliente, pidiéndole todo, organizando la documentación y luego solicitando el reembolso con la aseguradora, ahora sí ya tienes un recién graduado nuevo que entró a tu compañía. Y prácticamente lo que logra ese agente es que le quita el tiempo de no valor a la persona que tienes. Porque la persona que tienes en un siniestro debería estar mucho más enfocado en atender al cliente. Imagínate, tienes un problema en el hospital, un reembolso, pues tampoco quieres como que te atienda un robot, ¿no? Prefieres que un humano esté ahí contigo, atento a tu caso, pero ese humano no va a invertir tiempo en revisar documentos y en estar subiendo. Porque una de las cosas que más me emocionan con la inteligencia artificial y con los agentes que estamos construyendo es que hay una barrera en la que normalmente creemos que, por ejemplo, nuestro agente de conciliaciones va a reducir el tiempo que lleva a hacer conciliaciones más del 99% del tiempo. Lo llevas de 14 días a menos de un día, menos de una hora que hace la conciliación de todos los sistemas que tú quieras. Y creemos que esa persona de conciliaciones ya no se va a necesitar en la compañía. Pero lo que más me emociona a mí es que nos hemos dado cuenta con los primeros datos de nuestros clientes que esa persona, en vez de irse o de ya no tener un trabajo, termina aumentando, uno, su productividad y dos, resignificando su rol a, como bien dices tú, hacer tareas que sí sumen valor comercial, que traigan nuevo revenue, que le den una mejor experiencia al cliente. Y ahí es donde Handle creo que hace la diferencia. Sustituirte todo lo que no suma, todo lo que es trabajo repetitivo, por que tú puedas terminar interactuando más con el cliente y generando nuevo valor. Sí, por ejemplo, hay un agente que me encanta, que es el de cotizaciones. Para que se den una idea, los vendedores normalmente de un broker están invirtiendo alrededor del 50% de su tiempo solamente en estar cotizando con aseguradoras, pólizas que les piden a ellos para emitir o cotizar con sus clientes. Entonces nosotros ahora reducimos eso prácticamente a cero, porque un agente de handle de AI ya cotiza todo por la persona de ventas. Y esto es literalmente que liberas 10 días del mes. O sea, un vendedor que tienes ahora tiene 10 días más del mes para vender. Entonces, su productividad sube de una forma impresionante y literalmente no cambiaste ningún proceso que él tiene que hacer, etc. Simplemente tienes ahora un aliado que es Handle, que hace una tarea al 100% por esa persona, liberándole ese tiempo. Eso es un poquito lo que nos emociona más a nosotros de Handle, es cómo puedo regresarle las horas a las personas para que las inviertan en las cosas que sí impactan a la empresa. Y bueno, ese es el primer episodio de Handle. Les agradecemos haberlo escuchado. Esperemos les hayamos aportado algo de valor y vamos a estarlo grabando aquí seguido, pero con distintos temas de producto, de people, cultura, etc.